Y bueno, hablando de Javier Villaurrutia, hoy es un día muy especial para las artes en general porque estamos celebrando el Día Mundial del Teatro, una fecha que fue instaurada pues para reconocer el gran valor del teatro dentro de la cultura en todo el mundo. El teatro mezcla las vidas de quienes lo hacen. Crean momentos de verdad, ambigüedad, fuerza y libertad. Un espacio de comunicación y reflejo de la convivencia social. El teatro vive cada vez que se representa, porque en ese momento deja ver su verdadera belleza. En 1961, el Instituto Internacional del Teatro declaró el 27 de marzo como el Día Mundial del Teatro. El primero en celebrarlo fue el poeta, dramaturgo y cineasta francés Jean Cocteau, seguido por nombres como Arthur Miller, Pablo Neruda, Richard Burton, Antonio Gala y Darío Fo. Teatros, centros y corporaciones de las artes escénicas, junto con universidades, instituciones gubernamentales, ministerios de cultura, profesionales o amantes del teatro de todo el mundo, se reúnen para conmemorar y recordar la importancia de las puestas en escena. Muchos de ellos trabajan desde el silencio, salones de ensayo o salas llenas de espectadores, logrando desarrollar momentos, cambiar vidas y perder el miedo a ser quienes son. Esta fecha tiene como objetivo promover, crear conciencia sobre su valor y permitir a la comunidad teatral profesionalizar su trabajo. Nos recuerda el trabajo que se ha realizado para que existan nuevas poéticas, nuevas propuestas escénicas de lo que se hace en el teatro a nivel mundial y también para recordarnos el trabajo que todavía tenemos por delante. En México, el teatro ha sido foro para la expresión, reflexión, crítica y catarsis. Sin embargo, fue hasta 1946, con la creación del Instituto Nacional de Bellas Artes, que autores como Luisa Josefina Hernández, Sergio Magaña, Héctor Mendoza, Emilio Carballido y Carlos Prieto representaron el esplendor de un ciclo. Por primera vez, los dramaturgos empezaron a formarse para hacer y dedicarse al teatro. Nos da una visión del mundo distinta, nos abre, nos sensibiliza, nos ayuda a crear un criterio. Hoy el teatro es un espacio abierto para todo el público, donde cada producción es una ventana para entender lo que pasa en el mundo. Con su desarrollo se han perfeccionado las distintas técnicas, guiones, escenografía, música. En nuestro país, más de 675 casas teatrales se han conformado como impulsoras de ideas, valores y emociones. Para este año, México se llenará de actividades teatrales para acercar a los ciudadanos a las artes escénicas, a crear conciencia del gran valor cultural y social. Y bueno, para festejar como se debe este Día Mundial del Teatro, tenemos el placer de que nos acompañe aquí en el estudio de Interfaz el licenciado Sergio López. Él es investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral Rodolfo Usigli del Instituto Nacional de Bellas Artes. Muy buenos días, Sergio. Hola, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Pues estamos festejando el Día Mundial del Teatro y además me acabas de dar unos datos increíbles que es pues que tenemos en México el teatro más antiguo del continente. Es el teatro principal de Puebla. Ajá. Es el más viejo del continente americano, orgullosamente mexicano. Hubo otros antes, no es el primero, claro. Es el más viejo. El que todavía sigue funcionando. Sí, y además no es museo, es un teatro que da funciones de teatro. Vayan a visitarlo, está en Puebla. Pues ahí está la recomendación y eso pues nos hace, yo creo que, y además otro dato que me compartiste ahorita y que me da muchísimo gusto escuchar, es que México es una tierra de dramaturgos, entonces estos dos elementos ya nos dan lo necesario para festejar como se debe un Día Mundial del Teatro. Sí, es una tierra de dramaturgos, es una tierra de teatros, porque tenemos mucha arquitectura teatral en todo el país, es una tierra de mucho teatro porque es una tierra de espectadores, que es el ingrediente fundamental. Claro.
Desde que llegaron los padres franciscanos haciendo teatro y mezclaron todo lo que sabían con la espectacularidad que ya había acá en estas tierras antes de la llegada de los españoles, que había ya acróbatas, había bailarines, había músicos. Desde entonces no hemos parado. Es muy, muy satisfactorio que estemos celebrando esto porque además pues hay muchas actividades hoy y toda esta semana, en toda la ciudad y en todo el país. Pues platíquenos un poco de algunas de las actividades antes de irnos a corte para que después platiquemos un poco acerca de cuáles son los momentos cumbre que usted considera del teatro en México. Pues les recomiendo que consulten la cartelera. Por lo pronto les digo que habrá un maratón de teatro en la Escuela Nacional de Arte Teatral, Centro Nacional de las Artes, esquina de Churubusco y Tlalpan. Ahí en la escuela hay un maratón de teatro el sábado. Pues con esa recomendación yo creo que tenemos un muy buen pretexto para festejar el Día Mundial del Teatro. Consulten la cartelera. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos, Sergio y yo y todos ustedes vamos a platicar acerca de cuáles han sido los momentos que han definido el teatro en nuestro país, que tú consideras, por supuesto. Una pausa y volvemos. Pues seguimos aquí platicando con el licenciado Sergio López, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli, del Instituto Nacional de Bellas Artes. Y bueno, precisamente, Sergio, hablando de Usigli y de Villaurrutia y de Sor Juana, pues tenemos una larga historia de teatro aquí en nuestro país y con grandes exponentes, ¿no? Sí, no hemos dejado de hacer teatro. Ni espectáculos desde antes de la llegada de los españoles, más lo que se agregó con la llegada del teatro europeo, más las nuevas tecnologías, claro. El cine, todo eso. Entonces tenemos muchos tipos de actor, por ejemplo, pero como hoy celebramos el Día del Teatro, también habría que ver que hay muchos tipos de teatro. Solo basta echarle una ojeada a la cartelera diaria de nuestra ciudad y no nos acabamos el teatro que se produce, es decir, podríamos ir una vez diaria al teatro y no acabar la cartelera. Explícanos un poco sobre estas diferentes vertientes o tipos de teatro que se hacen en nuestro país, porque muchas veces creemos que solamente las obras tipo Broadway o estas grandes puestas en escena son el teatro. Sin embargo, existen muchas diferentes puestas en escena. Sí, bueno, dos grandes rubros serían el teatro privado y el teatro que se hace con dinero público, vía las universidades, vía el Instituto Nacional de Bellas Artes, vía el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, el teatro público y el teatro privado, que tienen a veces distintos fines, pero hay mucha gente que pasa de uno al otro con la mayor naturalidad. Es decir, el mercado también ha creado diferentes tipos de espectador. Hay gente que le gusta mucho el teatro universitario por sobre el teatro musical, por ejemplo. Claro. Y hay también además algunas otras formas en las que ha evolucionado el teatro para adaptarse a lo mejor a las nuevas audiencias, ¿no? Se me ocurre esta propuesta que se ha vuelto muy popular, por ejemplo, del microteatro, los microrelatos, que yo creo que asemejan mucho a la forma que consumimos información en este momento y que nos da pues una probadita de historias y de expresiones de los actores, ¿no? Sí, tenemos muchos teatros pequeños de arquitectura, digamos, efímera, porque es por lo perentorio, por lo rápido, por la comunicación que tiene que ser muy inmediata con el espectador y porque no son empresas estables. Entonces el riesgo es poco porque son grupos pequeños. A cambio de eso nos entregan un teatro íntimo de mucha intensidad, es un teatro muy interesante y yo creo que es un teatro que hay que apoyar porque es un teatro con pocos recursos. ¿Cuáles considerarías tú que son las principales virtudes del teatro en México, del teatro mexicano? Su diversidad,
su constancia y su capacidad de superar ingeniosamente todas las crisis. Es decir, por ejemplo, los grandes teatros del centro de la Ciudad de México cerraron en los años 40, 50, quedaron un poco abandonados. A partir de eso se crearon muchos teatros de bolsillo fuera del centro, hubo una migración. ¿Por qué? Porque cambió la ciudad, por lo tanto cambió el mercado y los actores fueron a buscar a sus espectadores. Primero hacia la colonia Roma, Condesa y después hacia el sur. Ahora, por ejemplo, con el Seguro Social, con los teatros del Seguro Social que están en crisis, pues tenemos teatros en todo el país y en toda la ciudad. ¿Qué le dirías? Estábamos hablando de la gran industria que es el teatro, porque no es solamente los actores que son los que vemos todos, sino que existen una gran diversidad de profesiones involucradas con una puesta en escena. ¿Qué le dirías tú a esos jóvenes o a las familias que tienen miedo o que creen que dedicarse a algo como el teatro puede ser un riesgo demasiado grande? No, hay muchísima gente que vive del teatro y que vive bastante bien, bastante bien. Hay que pensar que son un montón de familias que viven del teatro, que cada vez que se levanta el telón, detrás de ese telón hay un telonero. Hay un taquillero, hay un iluminador, hay un maquillista, hay un vestuarista. Es una industria muy grande que genera muchos empleos. Entonces, cada vez que uno va al teatro, está cooperando a la buena salud del teatro mexicano. Vayan esta semana, vean la cartelera, hay muchas muy buenas opciones. Dinos qué carteleras ver, porque hay mucha gente que ni siquiera sabe a dónde buscar el teatro. Busquen en internet, está Tiempo Libre, está la cartelera de la revista Paso de Gato, casi todos los periódicos ya tienen sus carteleras por internet. Busquen Teatro Hoy, Ciudad de México, y les van a aparecer muchísimas carteleras en Google. Para todos los gustos, desde grandes puestas en escena, hasta el teatro muy íntimo, hasta stand-up comedy podemos encontrar ahí, ¿no? Vean todo. A mí no me gusta mucho el teatro, el de albures, ¿no? el circuito Antonio Caso. Intento ver todo, comedia musical, todo eso. A mí me gusta más, aparte del teatro mucho, me gusta el circo, por ejemplo. Claro. Vean todo, porque además es usar la ciudad en la que uno vive, vivirla, habitarla. Apaguen la tele un ratito y váyanse a pasear. La ciudad es para vivirla, para transitarla, para usarla bien, no la destrocen y además no se suban a la banqueta con sus carros. Claro, y además tenemos una gran ciudad que es una de las que tienen más museos en todo el mundo, por supuesto teatros, un montón de expresiones artísticas, lugares recónditos que descubrir. Muchísimas gracias, Sergio López, investigador del Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información Teatral, Rodolfo Usigli. Ojalá y pronto nos puedas acompañar de nueva cuenta y que tengas un gran festejo del Día Mundial del Teatro. Muchas gracias, vayan al teatro hoy, mañana y siempre. Perfecto, ahí estaremos. Gracias, Sergio. Una pausa y volvemos a Interfaz.